A las muy buenas, domingueros, bienvenidos una semana más al Toro por los Cuernos. Y en esta ocasión vamos a diseccionar la tercera semana de San Isidro. A las muy buenas, domingueros, bienvenidos al Toro por los Cuernos. Y toca diseccionar la tercera semana de San Isidro y tenemos con nosotros una vez más a Víctor Pérez López, después de sus éxitos arrolladores en sus anteriores comparecencias. Buenas noches. Muchas gracias, y menos será, pero bueno. Siempre está bien que te pasen la mano por el lomo. A tu disposición siempre para hablar de toros. Perfecto. Y estamos también otra semana más en el Paseo Marqués de Zafra 31, en la librería Rodríguez, donde ustedes pueden encontrar todos los libros de toros que les interesan, porque desde luego es la mejor librería taurina del mundo. Y como hacemos todas las semanas, vamos a recomendar unos cuantos libros. ¿Qué libros nos recomiendas, Víctor, en primer lugar? Pues en primer lugar iba a recomendar un libro curioso de José Campos Cañizares, se llama Toreo Clásico Contemporáneo. Un nombre bastante sorprendente. Y el libro en sí es sorprendente porque es un libro editado en China. Bueno, él está de profesor en la Universidad de Guangzhou. No, él está en Taipei. En Taipei. No sé si es Taipei exactamente, sí. Pero es una universidad de lo que es Taiwán. Uh-huh. Y es muy aficionado a los toros. De hecho, fíjate que hay un libro, hacen una revista anualmente sobre la cultura china y cultura española. Hace una revista anual que se llama Encuentros en Catay. Uh-huh. Y desde que está él, Encuentros en Catay tiene pues muchos volúmenes, hasta más de 100 páginas dedicados a la tauromaquia. Estupendo. O sea, es como aficionado y como divulgador del mundo de los toros en el mundo asiático, pues es una estrella. ¿Y en qué consiste el libro? Y este libro, bueno, hay que decir que Campos Cañizares tiene su tesis doctoral, hace un libro, que no es este, es sobre el toreo de tiempos de Felipe V, editado por Sevilla, por la Real Maestranza. Sí, por la Real Maestranza. Y este es un libro que he sacado de escritos, conferencias y artículos sobre 1000 cosas diferentes, o no, 1000 cosas no, porque no son 1000 cosas las que... Pero sí, pues introduce el toreo de Domingo Ortega, el toreo de Joselito, el toreo, por supuesto, de su ídolo, y en parte mío también, que es Antonio Cheler Antoniete. Hace un estudio original sobre Hemingway, dando valor tal vez a su indiscreción de alguien que no tenía ni puñetera idea de toros y se mete a hacer crónica taurina siendo un americano más o menos, entre comillas, loco que viene a España, pero bueno, que está interesante y curioso. Y luego además el libro está muy bien ilustrado. Está perfectamente bien ilustrado, fíjate, porque todas las ilustraciones son originales, no sé si se pueden ver, las hay mejores, las hay peores, pero son ilustraciones generalmente de amigos suyos, de pintores reconocidos. Algunos pintores reconocidos. Esta es preciosa. Y bueno, pues el libro como libro ya tiene el mérito de estar muy bien encuadernado, muy bien editado y sobre todo con cosas muy interesantes. Muy bien. Bueno, pues yo en primer lugar voy a recomendar un auténtico clásico, que es Antes y después del Guerra, de Félix Bleu. Este es un libro que es imprescindible en la biblioteca de los aficionados. Bueno, Félix Bleu en realidad se llamaba Félix Aguirre Vidal y era farmacéutico, era boticario y tenía la farmacia en la Puerta del Sol. Y en la rebotica, pues durante muchísimos años, durante los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX, pues se reunía mucha gente a debatir sobre dos cosas fundamentalmente. Sobre ópera, porque este señor era un gran wagneriano, y sobre toros. Con respecto a su filiación taurina hay que decir que
era sobre todo un acérrimo frascuelista. Frascuelista muerte. A muerte. Entonces este libro lo que hace es relatar toda la trayectoria de Lagartijo y Frascuelo en Madrid, también la trayectoria de quienes siguen a Lagartijo y Frascuelo, es decir, de Guerrita, Mazantini, Espartero, Reverte. Luego también hace una referencia muy extensa a la Edad del Bronce, es decir, a la época de Machaquito y Bombita, y el libro termina justo en el año 1914, cuando aparecen Joselito y Belmonte. En ese momento termina el libro. Este es un libro que es un canto a los tiempos ya idos, es un recuerdo apasionado de la competencia de Lagartijo y Frascuelo, para que se vea que la nostalgia en el aficionado taurino es una cosa que siempre ha estado presente. Y yo, desde mi punto de vista de lagartijista, pues yo soy bastante crítico con el libro porque, claro, yo soy de Lagartijo, no soy de Frascuelo. Creo que desde un punto de vista de trascendencia histórica, Lagartijo fue mucho más importante que Frascuelo, y aquí, quien se lea esto, parece que Frascuelo siempre estuvo por encima de Lagartijo, y no es cierto. Pero a pesar de esa crítica que hago, les aconsejo el libro porque quizá para un neófito es el mejor y primer acceso que hay sobre la época de Lagartijo y Frascuelo, que es absolutamente fundamental en la historia de la fiesta, porque ahí tuvo lugar la primera revolución industrial del toreo. Sí, además, sabes que yo tengo mis recelos, porque además de ser lagartijista, soy guerrista, y claro, entonces ya es la leche, o sea, porque a Guerra, que le admite como el gran torero hasta el 94, a partir del 94 le da estopa hasta por debajo del carnet de identidad. Y después me molesta profundamente cuando habla de las 4 líneas finales de Joselito, que es otro de mis debilidades, y creo que tuya también, donde le da también estopa, cuando estaba recién salido, que o sea, había tomado ese, pues yo creo que ni le vio como matador de toros, simplemente le vio como novillero. Es al revés. A Joselito le llega a ver como matador de toros, y a quien solo ve de novillero es a Belmonte, que sí que le impresionan sus 5 Verónicas y la media sin enmendarse. Entonces es un libro muy parcial, porque está escrito por un frascuelista, pero muy importante para leer. O sea, digamos que tiene un enorme recelo pues ante los toreros largos, que es justo pues la cadena que ocupan Lagartijo, Guerrita y Joselito. Pero a pesar de ese defecto que desde luego tiene el libro, pues es un libro muy importante, porque quizás es la mejor recopilación que se ha hecho de aquellos años. Y es indispensable para un buen aficionado leer el Bleu. Desde luego. ¿Y qué otro libro recomiendas? Yo. Sí, mejor. Bueno, pues yo voy a recomendar Vida y tragedia de Manolete, de Filiberto Mira. Bueno, pues este libro lo editó Filiberto Mira, bueno, en realidad lo editó la revista Taurina Aplausos en el año 1983. ¿Y por qué recomiendo el libro El Manolete de Filiberto Mira? Porque es el mejor libro que se ha escrito sobre la vida de Manolete. Sí que es cierto que el estilo de Filiberto Mira pues a veces es demasiado ditirámbico, demasiado barroco. Digamos que no tiene una prosa no tiene una prosa limpia, por así decir. Tiende demasiado al barroquismo y a la exageración. Pero también es cierto que este libro tiene varias cosas muy importantes. Primero, todo el resumen estadístico del final. Es lo mejor que hay en ese sentido de Manolete. Está todas las corridas que torea Manolete, todas las plazas, todos los compañeros, todas las ganaderías, y creo que ese resumen estadístico es muy importante, porque desde luego Manolete es el primer torero moderno y solo tienen su importancia en la historia del toreo actual Joselito y Belmonte. Entonces el resumen estadístico está muy bien. Y luego otra parte que es muy importante en este libro son las entrevistas, porque Filiberto Mira entrevista a todos sus compañeros. A los compañeros de la anteguerra, pues Marcial Lalanda, Domingo Ortega, a sus contemporáneos, Pepe Luis Vázquez, Luis Miguel Dominguín, y a todos los mexicanos, desde Silverio, Calesero. Entonces las entrevistas son magníficas, y luego también hay un enorme esfuerzo por clarificar los sucesos de Linares, donde hablan también muchas personas implicadas. Por tanto, yo creo que a quien le interese la figura de Manolete es un libro absolutamente imprescindible, porque desde luego como libro testimonio es un gran libro. Hay otras biografías de Manolete, quizá no son tan completas como esta. Sí que es cierto que en otros libros se ha desentrañado mejor lo que ha supuesto Manolete en el toreo, pero desde luego como trayectoria vital y desde luego como recopilación de datos,
este es el mejor libro que hay sobre Manolete, sin lugar a dudas. Y yo por último, y lo he dejado por último, porque yo voy a recomendar encarecidamente a cualquier buen aficionado un libro de Domingo Delgado de la Cámara. Es el último que he hecho, que se llama Entre Marte y Venus. El título es muy curioso, dicen Marte y Venus, ¿qué significa? Pues el toreo, ese toreo de guerra, que empieza con el toreo de guerra de Lagartija y Frascuelo, y Venus es el toreo de clase de arte que se eleva después de Joselito, y hace una trayectoria magnífica. En pocas palabras lo pueden encontrar absolutamente todo lo que ha sido desde los tiempos de Lagartija y Frascuelo casi hasta nuestros días. Y eso es el valor añadido que tienen, que con un lenguaje propio, pero exacto de los acontecimientos que han ocurrido en cada momento, Domingo Delgado de la Cámara nos regala toda una historia del toreo desde Marte hasta Venus. Pues muchas gracias. De las mereces. Bueno, pues vamos a hacer lo que hacemos todas las semanas, que es ir revisando lo que ha supuesto la Semana de San Isidro, pero de lo más reciente a lo más antiguo. Vamos a empezar por la corrida de esta tarde y nos vamos a ir remontando hasta hablar de la corrida del miércoles, aunque yo creo que con respecto a la corrida de esta tarde, martes 4 de junio, yo creo que tenemos muy poco... Yo creo que casi nada. Muy poco de qué hablar, ¿no? Yo creo que ha sido, desde luego, la peor entrada de la feria. Con todos mis respetos, este no era un cartel acorde a la categoría de la Feria de San Isidro. Una corrida de las Ramblas que ha sido una bollada, muy grandes, muy cornalones, pero muy mansos y muy descastados. Y yo creo que solo ha habido un toro que ha tenido alguna opción, que ha sido el segundo de la tarde, mientras ha durado, que tampoco ha durado mucho. Se bajó después sí, y con el que tampoco se ha entendido Juan del Álamo, ¿no? Yo creo que ha sido quizá de los espectáculos peores de la feria. Sí, realmente Tomás Campos ha tenido un lote infumable. Morinto Aranda tampoco. Es que ¿qué puedes decir con toreros con este tipo de bueyes que no pueden hacer nada? Pues no pueden hacer nada. Y si no pueden hacer nada, pues no pueden hacer nada. Juan del Álamo sí, con el segundo tuvo un toro que repitió 3 o 4 series. Torea como él torea, siempre con una facilidad, ligando con mucha facilidad. No siempre en el sitio donde se debería ligar los muletazos. Pero quizá muy despegado, ¿no? Siempre despegado, y metiendo mucho los riñones, ¿no? A veces no es un torero antiestético. Que tiene, o con gran estético, con poca estética, sí. Para no decir que sea antiestético, con poca estética, ¿no? Y nada más. O sea, es que yo creo que es... Eso sí que me ha resultado sorprendente la mansedumbre y el mal estilo de la corrida, porque normalmente lo de las Ramblas son toros muy nobles, con muy poca fuerza. Y hoy la corrida no ha tenido nada que ver con esa historia, sino todo lo contrario. Ha sido una auténtica gallumbada, una corrida con las caras por arriba, muy violentos, una muy mala corrida. Muy serios de pitones. Muy vastos. Muy vastos, parecían auténticos bueyes, algunos. Sí. Ese sexto toro era un auténtico buey de carreta y bueno, pues... muy mal presentada. También. Porque cuando tú traes un buey de ese tipo es una corrida mal presentada. Todo tiene que estar más de acorde con su encaste y eso estaba fuera de tipo absolutamente. Totalmente. Y ayer tampoco lo pasamos bien. Ayer una novillada de Fuenteimbro que sorprendió por su mansedumbre, aspereza y mal estilo, porque Fuenteimbro ha echado novilladas en Madrid extraordinarias, que han puesto los triunfos en bandeja a los novilleros. En cambio, la novillada de ayer pues fue una novillada muy mansa, una novillada con peligro, una novillada también
La verdad es que las hechuras también lo cantaban, porque había novillos muy vastos y muy feos sin cuello, ¿no? Y yo creo que por salvar un novillo el segundo de la Sí, y tarde, tal ¿no? vez el primero Sí, también, o sea, pero nada sí, más, o sea que... sí, Y tampoco sí, como novillos excelsos, o sí, sea sí. que lo que quiero decir que ninguno de los dos toreros, que torearon ni el primero ni el segundo, pueden decirse que estuvieron, que se les fue un gran toro. Mm. No se les fue ningún toro. Porque la corrida, la verdad es que desgraciadamente salió algunos con mucho peligro, otros marcheando, otros muy complicados, y después, y algunos como el segundo, que tú decías que seguramente fue el mejor toda la corrida, después justamente hizo bastante viento con ese Sí, toro, y además el novillero, y aquí no voy a acusar al novillero, ni sí. vamos a acusar, yo creo que a quienes le llevan, o a su entorno, coño, que si hace viento, no lo torees donde lo toreos, llévatelo al 5. Claro, totalmente. O sea, la lidia del segundo novillo, que es cuando hizo viento, porque luego en el resto de la tarde no hizo No, viento, pero durante el segundo novillo hizo mucho viento, pues la lidia se planteó pues fuera del tercio, en el tendido 9 y 10, que es donde hace más viento de toda la Plaza de Madrid, porque se forma sí, un embudo que tremendo. viene de la puerta grande y va a dar a la puerta de arrastre. Y Claro, ahí es donde hace más viento en la Plaza de Madrid. Cualquiera que tenga experiencia en esta plaza sabe que cuando hace viento todos los matadores se llevan los toros a las tablas del 5. O claro. sea, cualquiera que haya visto toros en Madrid lo conoce. Entonces, que nadie le dijera, Es, llévate el toro al 5, a mí es que parece me asombroso. parece Me asombroso. parece asombroso. Entonces, ¿qué pasó? Que estuvo en el sitio donde hacía más aire, no podía dominar los vuelos de la muleta y por lo tanto, como cuando no dominas los vuelos de la muleta, estás vendido delante del novillo y la faena nunca alcanza altura. Y la verdad es que no hemos visto un novillero que tiene mucha clase y que ha pasado muy desapercibido, porque luego también pasa una cosa con este novillero, con Antonio Grande, es que torea muy bien con el capote, muy en el estilo de Julio Robles, y es que la novillada, ninguno de los 6, ni siquiera el segundo, se dejó torear con la capa. Entonces, entre que no se pudo lucir con la capa, entre que tuvo que estar donde hacía más aire porque nadie le dijo que se pusiera en otro sitio, y además que ayer no estuvo fino con la espada, Sí, con la espada la verdad estuvo muy desafortunado. pues Y también teníamos cierto interés en este novillero después del sí, el año pasado en Salamanca, que sí, sí. hizo una gran feria, fue el triunfo de la Hombre, feria y de en Pecerra, y Sevilla en hace Sevilla poco, la semana en Sevilla hace anterior. poco lo hemos visto muy O sea, bien. yo no lo he visto, pero bueno, Sí, sí, tengo sí, buenas referencias de que sí, sí. Muy bien. estuvo bien con el Sí, toro. O sea, sí. que dice que, bueno, tenía ese interés ese chico que para mí ha pasado desapercibido. Y después, por hablar un poco de ese valor insensato, por decirlo de alguna forma, de San Román. Ole sus cojones. Sí, Hace mucho que no se veía un novillero tan valiente. pero dejará de ser insensato a pesar de sus cojones. O sea, Hay que empezar diciendo que el lote fue infame. sí, totalmente. Y Infame. ese sí tuvo el peor lote. Infame. Ese sí tuvo el peor O sea, lote con el diferencia. tercero fue de una mansedumbre total, que solo quería ir a la querencia, y el sexto, que era un toro, porque además el sexto era un toro cuajado, Sí, también 540, tuvo una 530 mansedumbre kilos. y una aspereza enorme. Y Diego San Román se puso todas las veces que hizo falta para que le partieran la cara. Sí, sí. Y hay que destacar el volteretón del cuarto, porque se lo pasó de pitón a pitón 4 o 5 veces. Pero es que dio 3 vueltas de campana y cuando estaba en Exacto. ahí le volvió a Sí, coger sí. otra vez, volvió a dar dos Sí, vueltas sí. de campana y le volvió a coger Se otra lo vez y pasó. se levantó sin verse Se y lo ahí voy. pasó 3 o 4 Bueno, veces de pitón a pitón y es milagroso que solo tuviera varetazos. Pero es un torero muy valiente. Y yo creo que cuando los toreros son tan valientes, hay que esperarles. Pero merecen nuestro respeto y sobre todo tienen la materia prima para aprender. ¿Sabes que es una vocación tardía la de Diego San Román? no, Ha no, yo empezado no le conocía. O bueno, sea, pues ha empezado a torear muy tarde y entonces pues tiene las carencias técnicas y también estéticas de quien ha toreado de quien ha empezado muy tarde. Pero desde luego con ese valor puede llegar lejos, porque no sé si sabes que le han dado 2 veces la extrema unción ya, por 2 cornalones, uno en Valencia y otro en Nimes. y bueno, Y pues desde luego no se ha asustado, ¿eh? No se ha asustado, cuando tienes la tiene... exclamación y sigues Sí, poniéndote, sí, dices, bueno, pues tiene un valor enorme, pero además valor del bueno. O sea, no es un valor teatral como el de tantos. Él no hace ningún teatro. Él simplemente se pone y aguanta lo que venga. Entonces yo creo que con ese valor es digno de respeto. Estuvo hecho un tío, se jugó la vida con dos bueyes infames y yo creo que desde luego tiene mi respeto y hay que volverle a poner. tiene mi respeto también. Aunque yo también diría
hay que ir asimilando hay el que ir toreo. asimilando el toreo, exactamente. Sí, O sea, sí, porque sí. con valor no se es torero, con valor Sí, se puede morir en las sí, asadas sí, de un toro nada más, sí. o se puede quedar lisiado. Hay que ir asimilando lo que es el Mm. toreo poco a poco. Y a veces tú puedes ponerte delante del toro, pero no siempre es necesario que te lleve la voltereta. Por ejemplo, una voltereta muy absurda. Hubo alguna En el absurda. tercero, cuando ya le había entrado a matar. Esa. Por ejemplo, esa. ¿Qué explicación tiene esa voltereta de perderle la cara? El toro, claro. Sí, sí. Es que Luego hubo hay que entender el toreo de otra otra forma. voltereta que se pone entre el toro y la querencia. El toro da el novillo da un arreón típico del manso queriendo llegar a la querencia, a las tablas, y también Y se lo se lo llevó lleva por por delante. medio. Entonces, pues tiene esas carencias, pero bueno, la verdad es que el muchacho tiene valor. Sí, no, no, el valor es una condición necesaria e indispensable para ser matador de toros. Y luego Lo que esperemos es que quien le lleve, igual digo yo que exactamente decía lo mismo con Antonio Grande, quien le lleve tiene que enseñarle sí, que no solamente es cogerte, o sea, es hule o puerta grande, que hay veces que no tiene por qué ser ni hule ni puerta grande. Igual que hay momentos en que evidentemente todo torero tiene que jugártela y jugarte las pero primeras, vamos, no que todos los días, ni con todos los de toros. verdad que Antonio Grande ayer no se le vio, se puso donde soplaba más el aire, se puso en el vendaval y no se le pudo ver, pero es un novillero de gran clase. Y luego hubo otro novillero ayer que yo creo que estuvo bastante digno, Juanito. que es el portugués Juanito. Yo creo que a su primero quizá, su primero dentro de lo malo de la novillada, porque tercero, cuarto, quinto y sexto fueron infames. Insufribles. Dentro de lo malo de la novillada tuvo el primero, que bueno, que era un novillo soso, un novillo que se definió tarde, pero que luego pasó. Y bueno, pues con ese estuvo quizá a veces un poco rápido, pero luego en el cuarto estuvo muy bien. Porque el cuarto fue un novillo muy incierto y le aguantó todas las miradas, le aguantó todos los parones, incluso le hizo pasar. Estuvo muy bien con el cuarto Juanito y no se ha hablado, Sí, no es se ha verdad. comentado. No, claro, es que, claro, como llevábamos una temporada, o sea, llevábamos una feria con muchos otros tipos de Sí, alegrías o no sí, sí. alegrías, a veces no se pone en valor determinadas cosas y menos que hay en una novillada que Sí. tú crees que por el hecho de ser novilleros tienen que jugarse la vida. ¿eh? Y es verdad que estos chicos estuvieron, los tres, sinceramente, dieron lo que supieron, unos estuvieron mejor que otros, y bueno, y lo único que espero es que les podamos ver en otra ocasión con otro tipo de ganado. Estuvieron con gran dignidad delante de una novillada muy dura, porque fue Correcto. muy dura la novillada Fue de muy dura, Fuenteimbro, fue porque muy claro, dura. Fuenteimbro está muy encastado. Y cuando lo muy encastado sale malo, sale muy malo. No es simplemente el animal que se para, no, es el que te hace pasar un calvario por listo, por manso, por áspero, porque la novillada exigió mucho. Fundamentalmente por eso las figuras no quieren determinados tipos de ganadería Exacto. castrada, aunque saquen toros excepcionales. Exacto. Aunque saquen toros excepcionales, por si le sale ese toro. O sea, Claro. todos quieren torear un toro Sí. como el de Urdiales y nadie quiere Exacto. torear un toro como el de Octavio Chacón, los dos en una misma corrida. Eso. Estamos hablando de la corrida de la Feria de Otoño. de la Feria de Otoño. Sí, sí. Es así, Es así. eso es así. Es así. Entonces fue una novillada muy cruda y bueno, pues yo creo que hay que volverlos a poner. Hay que volverlos a poner a los tres. Bueno, pues el domingo, aprovechando de que había aquí corrida de rejoneadores, yo me marché a Aranjuez, donde había un cartel bastante importante, toros de Jandilla para Morante de la Puebla, el Juli Manzanares, y la primera noticia fue el llenazo. Llenazo Qué a alegría, reventar, ¿no? Qué alegría. llenazo a reventar, como hace mucho no se veía en Aranjuez. Luego el rey Juan Carlos I hizo su última aparición oficial. Y esa fue una gran noticia, perdona esa fue una gran noticia porque eso salió en todos los diarios de España, que fue el último acto oficial en una corrida de toros. Y eso, para mí personalmente, yo creo que para todos los aficionados a toros, es una buena noticia. De todas maneras, le esperamos muchas tardes. Ahora que tiene mucho tiempo libre y que es un gran aficionado, pues le esperamos muchas tardes en todas las plazas de España a que nos honre con su presencia, porque es nuestro rey. Y sobre el todo actual también, pero es nuestro rey, es un gran aficionado y desde luego los buenos españoles le tenemos en gran estima. Entonces le esperamos. Bueno, pues eso, llenazo, ovación al rey, himno de España y luego una corrida que tuvo mucho interés. Bueno, habría que definir los toros.
la corrida, como te estarás imaginando, era muy justita de todo. Muy justita de trapío, muy justita de fuerza, pero hubo una excepción, que fue el sexto. El sexto se llamó Horroroso, porque era hijo de padre y madre del de Valencia que pidieron el indulto en las fallas. Lo que pasa es que este tenía un año más, era cinqueño, se quedó enano, y por eso fue Aranjuez. Y entró en la corrida de Aranjuez, por lo visto, porque el ganadero insistió mucho, porque tenía una absoluta confianza en las cualidades del toro, y no se equivocó. El sexto de la tarde, que fue Horroroso, fue un toro grandioso. Se comió el caballo y en la muleta fue extraordinario, pronto, alegre, repetidor, con gran clase y con un pitón izquierdo excepcional. Un grandioso toro, al que se le dio merecidamente la vuelta al ruedo. Y este toro le tocó a Manzanares. Y Manzanares, vamos a decir las cosas tal cual son, estuvo muy por debajo de él. Porque además, la mano izquierda no es el fuerte de Manzanares, precisamente. Y el toro exigía mucha mano izquierda, ¿no? Pues una faena, la típica faena de Manzanares, una faena, pues vamos a decir, de muletazos elegantes pero despegados, sin redondear nada. Lo que pasa es que ya lo hemos dicho muchas veces, que la suerte suprema es la suerte de matar. Y como Manzanares los tira sin puntilla, pues le cortó 2 orejas. Como había cortado otras 2 al tercero, por 2 estoconazos. Entonces, estuvo muy por debajo del toro, no lo aprovechó ni mucho menos, pero mató muy bien a sus 2 toros y en un ambiente festivo, pues cortó 4 orejas. El Juli cortó 2, una a cada toro, con un lote muy noble, pero también muy justo de fuerza, de raza. Y claro, aquello sabe a poco, porque todos conocemos las cualidades del Juli. Ese sexto toro hubiera sido perfecto para el Juli. Bueno, pero ya sabes que el dios de los toros tiene un extraño sentido del humor. Siempre. Y como el dios de los toros tiene un extraño sentido del humor, nunca pone el toro importante en las manos adecuadas. Exactamente. Entonces, pues el Juli tuvo un lote muy noble, un lote que dejó estar muchísimo. Y bueno, pues estuvo como en un tentadero. Se lo pasó divinamente, los pasó de acá para allá, pero del Juli se espera otra cosa. Porque es un torero de enorme poderío y lo que quieres es un toro de raza con el que verdaderamente se explaye y lo toree por abajo, ¿no? Pero hubo un momento sublime. La corrida tuvo un momento sublime y corrió a cargo otra vez de Morante de la Puebla. Por cierto, no le tocaron paso doble, le tocaron el concierto de Aranjuez. Y yo, que no soy nada amigo de esta clase de novedades y que estoy muy apegado al paso doble taurino, pero quedó bien. Y Morante estuvo sublime en el cuarto con la mano derecha. Imposible torear más despacio. Hubo 2 series que ese tópico de separaron los relojes es verdad. Separaron los relojes. Es verdad. Me acuerdo yo. Te voy a contar otra corrida de Aranjuez de hace la tira de años, pues cuando yo era muy niño. Eran Paquirri, El Viti y Niño de Aranjuez. Y Paquirri cortó un rabo en un derroche de aquellos de poderío de Paquirri. Y el Viti cortó una oreja solo. Pero un comentario que oí del tendido fue, dice, sí, dice, pero es que en un muletazo del Viti, Paquirri da 4. Bueno, pues el recuerdo de ese comentario me vino el domingo en Aranjuez, porque en un muletazo de Morante, en el rato de un muletazo de Morante, el Juli Manzanares han dado 4 también. Toreó despacísimo. El toro noble, ni fu ni fa. Un toro noble, pero un toro de poca raza, de poca fuerza. Pero Morante se acopló, porque tiene un acople perfecto Morante cuando lo ve claro. O sea, el inicio del muletazo es extraordinario. Y ya le enganchaba y le llevaba despacio, y de verdad que hubo momentos que se durmió aquello. Estuvo cumbre, y la gente en un ambiente festivo y derrochón no se dio cuenta. Le dieron solo una. Eso y fue pasar. Cumbre, porque fue lo verdaderamente importante. O sea, le mató una estocada normal y corriente. A Manzanares le acababan de pedir 2 por una cosa que no valió nada, y solo le pidió una. La gente no se dio cuenta, pero fue cumbre. Eso de separaron los relojes con la mano derecha. No se puede torear más despacio. Con Morante yo lo he visto 2 veces también, esas circunstancias de que la gente no se da cuenta de lo que es capaz de hacer. De lo sublime que es, no se da cuenta. Yo una vez en Pamplona, con un toro de cubillo, la última vez que toreó. Que era la última vez que toreó extraordinariamente. Sí. Extraordinariamente. Le cortó una. Cortó una oreja, después vino el Juli, le cortó 2, tal.
y Sí, cómo sí. toreó en Pamplona esa Sí, sí. tarde. Y otra vez en Madrid, en una faena, a un toro que era un toro muy complicado, complejo, no tenía muletazos, y le hizo una faena de aliño, donde yo por primera vez, fíjate, ese pase que era tan típico, el pase de telón, Sí, claro. que daba Joselito, Lo resucitó. lo resucitó. No sé Me si acuerdo viste. de ese trasteo perfectamente. Qué trasteo más bonito, ¿Sabes qué día qué fue? elegante fue. El día que Esplá cortó las 2 orejas al toro Beato. Pues fíjate que le pitaron. Sí. Y excepto, Sí, sí. me imagino que tú y yo y otros 10 más nos Sí, sí. pusimos a aplaudir esa faena de aliño maravillosa que hizo Morante. Y estas cosas tiene, que es un torero de aficionados. Es que Morante, cuando se dobla con un toro, se dobla de una Los forma cruje. magnífica. Primero los cruje con una Cruje. eficacia enorme, pero además es que recuerda a Joselito el Gallo. Y luego esa combinación entre meter un muletazo por abajo y el siguiente por arriba, eso era una cosa que se dejó de hacer hace muchos años. Sí. Y es demoledor, porque tan demoledor es el toro por abajo como por arriba. Claro, cuando tú citas el toro y le rompes, Le rompes la rompes. columna. Eso es. Lo que al toro le alivia es la media altura, pero por arriba es tan demoledor como por abajo. Y la combinación de arriba y abajo Es mucho es más. brutal. Lo hacía mucho Rafael el Gallo, cuando los toros no le gustaban. Uno arriba y uno abajo. Y entonces, muchas veces, cuando la gente pone a parir a Morante, que si no ha querido, y Morante se ha quitado el toro con unos doblones, yo me quedo encantado. Porque desde luego hemos asistido a lo más torero de la corrida. ¿Eh? No, yo eso lo tengo grabado, esa corrida Sí, sí. en Madrid, ese trasteo, Sí. como tú dices, por delante y por Sí, arriba. sí, sí. El pase de telón, que no lo he vuelto a ver y desde luego no se dio cuenta casi nadie en la Plaza de Madrid, desgraciadamente. Esta vez en Aranjuez no hubo derroche con el capote, hubo un gran quite por chicuelinas y alguna larga muy torera, pero los toros no se le prestaron. Pero luego con la mano derecha aquello fue inmenso. Y desde luego para mí, como siempre digo, Morante es el crisol donde se junta lo mejor de la historia del toreo. Recuerda a Joselito el Gallo, recuerda a Belmonte, recuerda a Chicuelo, recuerda a los Torero mejores. absolutamente único. Único. Es Hasta... Y además es un torero que se preocupa mucho por lo que hicieron los antiguos maestros. Sí. Ejemplo, el limpiarle los mocos a los toros. Una lámina de la Una lidia. lámina de la lidia. Eso lo hacía Cúchares permanentemente. Sí, sí. Pues cuando estaba así podía ser toro y ahora te limpio los mocos. Sí, 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 sí. Lo hace después los anteriores y dice que le quita las lágrimas. No seas tonto, coño, le estaba limpiando los mocos. Que es una cosa Es que un se ha alarde hecho, de poderío. Que es un alarde de poderío cuando has puesto el toro, te limpio los mocos. Sí, 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 sí. Ese tipo de resucitación Sí, sí. que hace Morante y de ese estudiar y leer. Sí. Y leer cómo era el toreo en épocas antiguas, no lo tiene ningún toreo, casi ningún. Tiene una cultura taurina que no tienen Inmensa, ninguno. inmensa. Porque el resto no tienen interés por la historia del toreo. Y Y Morante él sí. Y él sí. Y Morante Y sí. eso hay que dejarlo en valor. por supuesto. Es importantísimo. Y luego la interpretación que hace de todo es genial. Eso que dice Paula de que Dios da a algunos, les da con una bolita en la cabeza, pues Morante le dio con la bolita. A Morante le dio con la bolita. Y por lo tanto yo siempre estoy encantado de verle. Sí. Es un torero que me alimenta siempre, hasta cuando dicen que está mal. Mientras que la mayoría no me alimenta ni cuando están bien o cuando dicen que están bien. Pues Morante me alimenta hasta cuando dicen que está mal. Por lo tanto yo salí encantado. Pero ahora ya toca pues hablar de la corrida del sábado, que es una corrida que ha dado lugar a una serie de disparates y un montón de comentarios encontrados, y por lo tanto tenemos que hablar de la corrida de Ferrera. Por cierto, esta corrida tuvo un prólogo, porque cuando se presentaron los carteles de San Isidro, todo el mundo, todos los aficionados serios y exigentes señalaron a esa corrida diciendo qué vergüenza que vienen los Zalduendo. Fue una corrida muy criticada porque venía una de Zalduendo y al final la empresa ha tenido razón. No, la corrida no fue mala. Porque, fue una corrida muy bien presentada, fue muy presentada. Cinqueños todos menos el sexto, y luego hubo un toro para el torero extraordinario, que fue el primero. Que por cierto se llamaba Bonito.
y era muy bonito. Además, un toro bajo, pero con 2 pitones. Ese toro, por ponerle un pero, fue un toro que se salió un poco suelto del caballo. Y luego al final de la faena... Manseó y al final se rajó. Al final manseó, pero yo no he visto en toda la feria y en mucho tiempo meter la cara con tanta clase y galopar con tanta clase. El toro fue de una clase excepcional. Ahora dicen eso de colocar la cara. Pues bueno, la colocaba como nadie. Además, venía con la cara colocada desde 20 metros. Era un toro extraordinario, era el toro perfecto para hacer el toreo. El resto de la corrida no tuvo ese nivel, pero sí, bueno, tiró entre Noble, Sosa, con el manseo de algún toro, pero un poco broncoto, ninguno se cayó. O sea, no fue una corrida pues de esas que desairan a la ganadería por las caídas, ¿no? Fue una corrida aceptable con un toro de fábula, con un toro impresionante de bueno. Y Antonio Ferrera fue el encargado de pasaportar ese toro. Y bueno, ¿qué te pareció Antonio Ferrera en su actuación? Voy a hacer un prólogo que es absolutamente necesario. Después de los toros yo siempre hablo con varios amigos, entre ellos 2 presidentes de una peña famosa, los Pepe Juanes. Pues hablo con Rafael Cabrera, amigo y presidente, y dice, oye, me gustó mucho Ferrer, qué torería. Hablo con Roberto Fuentes, presidente también durante otra época, dice, es un pintamonas, solo sabe colocarse. Y digo, coño, si habéis coincidido siempre y qué diferencia de opiniones. Hablo con otra serie de amigos, mi amigo Paco, no me ha gustado nada. Ha sido todo, jaja. Hablo con mi amigo Lorenzo y mi amigo, joder, esto es sensacional. Digo, vamos a ver. Yo no creo que haya estado tan sensacional. A mí sí me ha gustado. Yo creo que he visto cosas todo el día. Pero nunca en muchísimo tiempo, yo creo que nunca en la historia, a lo mejor cuando toreaba el cordobés, he visto esa división de opiniones de gente tan diversa. De gente que le ha encantado la corrida, le ha encantado el toreo, o el torero, y sobre todo la torería del toreo, y gente que evidentemente no le ha gustado nada el postureo y la tontería del toreo. Yo creo que... yo creo que aquí estamos también tú y yo un poco en esa disyuntiva. Muy probablemente el agrado o el desagrado provenga también de la idea que tenga el aficionado del toreo y el concepto que tenga el aficionado del toreo. Muy probablemente, es decir, porque efectivamente en las conversaciones que ha habido estos días y en los debates que ha habido estos días, después de valorar si el toro se le fue o no, o si estuvo a la altura del toro o no, en realidad de lo que se ha hablado sería de doctrina taurina. Claro. Es decir, de qué concepto se tiene del toreo. Y si el concepto de Ferrera es un concepto que compartes o un concepto que rechazas. De eso se ha estado hablando. Y es que realmente es posible que sea, pero también es extraño, porque yo estoy hablando de gente que los conocemos tú y yo, que son absolutamente ortodoxos dentro y que les ha gustado. Y gente que no es tan ortodoxa y que también le ha gustado. Y gente heterodoxa que no le ha gustado. Sí, o sea, lo cual... Porque tú te pones a pensar, bueno, yo recuerdo, fíjate, una corrida de toros hace mucho tiempo que toreaban Curro Romero y Ángel Teruel. Me acuerdo yo de esa corrida. Una corrida que Curro Romero estuvo... A mí en la plaza me encantó, digo, cómo ha toreado Curro Romero. Empaque, qué torería. Y Ángel Teruel, que cortó una oreja también, estuvo como era él, frío. Muy técnico. Y digo, pues esto bien este chico, ¿no? Y después yo recuerdo, entonces estaban vídeos en Madrid, estaba en Avalón, había otros sitios. Vamos a verlo en vídeo. Y voy a ver la corrida en vídeo y digo, me cago en 10. Esto de Curro es infumable. Es infumable. Y veo a Ángel Teruel y dice, qué perfecto. ¿Cómo ha toreado este pavo? No sé si tú te acuerdas. ¿Cómo ha toreado este pavo? Entonces yo estaba pensando, a ver si todo esto es... Pero en tanta gente no es posible. O sea, es otra cosa. No es la imagen, porque Ferrera no es Curro Romero. No, ni Ángel Teruel. Ni Ángel Teruel. O sea, no es esos toreros. Esa no es la leyenda, que también te la pasas por la mente. ¿Será esa
deslumbre momentáneo en un momento determinado y que yo haya visto lo que no ha ocurrido, como fue con esa corrida de Curro, pues tampoco es eso. Es una cosa todavía mucho más profunda y más extraña. Y más extraña. Y yo creo que de ahí también viene una interpretación de la tauromaquia diferente hasta ahora a la que hemos visto. Si quieres, con mucho medio pase. Mucho. Con mucho medio pase. Con muchos pases acabados aquí, no aquí, también, pero con mucha verticalidad. Con mucha mentira algunas veces y con alguna verdad en otras. Con una escenografía absolutamente diferente, como es el torear por naturales con las manos. A mí... Cosa que yo no había visto nunca, perdón. No sé si tú habías visto una faena alguna entera. vez a Daniel Luque por esos pueblos. Sí, pero no toda la faena, sino que en un momento determinado la tira. Yo también le vi a Juan Bautista torear, pero no toda la faena. O sea, desde el principio hasta el final, todos los muletazos fueron a tirar con las dos manos. Eso también sorprende. El toreo que hizo de capa. Aquí... Para mí, lo mejor de todo lo que hizo Ferrera fue el quite de oro. Al sacar del caballo al primero de la tarde. Pues fíjate, hizo el quite de oro de Pepe Ortiz y le salió clavado. Y luego ha pasado muy desapercibido. Y a mí fue creo que lo único que me gustó junto a matar recibiendo con los toriles detrás. Fíjate, en el primero. Creo que son las dos únicas cosas que me han gustado. No, y la estocada, a matar desde 20 metros. Pues eso, matar recibiendo con el toril a la espalda, lo que he dicho. Eso fue, bueno, yo creo que desde un toro al conde de la corte que lo hizo Francisco Esplá, no he visto otra estocada. Sí. No he visto otra estocada igual, o sea, y eso... Sí. De alguna forma son cosas absolutamente diferentes y particulares. Eso no quita que evidentemente sería un exceso, y ahí nos estamos de acuerdo, las dos orejas que pidieron el público de Madrid. Y el quite de oro, lo que pasa es que tú cuando ves cómo lo hacía Pepe Ortiz, que hay el famoso libro hay un libro que se llama Alas de Mariposa, que es mexicano, que habla de toreo, y los mexicanos y el toreo de capa son los dioses. Desgraciadamente que pocos quites hacen como el Ojalá o como tantos quites preciosos que tienen los mexicanos, y siempre hacen el mismo, las saltilleras. Pepe Ortiz lo daba siempre con los pies juntos y no un poco despatarrado, y lo daba más de espaldas que lo dio Ferrera. Pero le salió bien, ¿eh? Pero lo que es verdad es que le salió muy emocionante. Muy emocionante. Muy emocionante. Y le salió bien, pero pues, muy emocionante. Y eso, o sea, te quiero decir que hay muchas cosas positivas y también las hay negativas, ¿eh? Yo, por hacer así una descripción, vamos a decir, superficial de su actuación, voy a decir. El primero fue un toro extraordinario para el torero, tenía todas las cualidades, con una clase extraordinaria, y yo vi una faena de medios muletazos. Y el toro exigía un muletazo más largo, un muletazo más templado y más ligazón. Fueron medios muletazos y además con series muy cortitas. Creo que aprovechó muy poco las condiciones del toro. Y luego llegó el cuarto. El cuarto era un mansón que iba y venía sin maldad, y él, Ferrera, lo vio rápidamente. Vio rápidamente que era un mansón que iba y venía sin maldad. Ahora, el exceso de teatro de esa faena me puso de los nervios. Y luego la estocada fue claramente baja. Las dos. Por lo tanto, yo podía haber admitido una oreja en el primero, pues por aquello de que a pesar de que cayó baja le mató desde 30 metros. Bueno, una. En ningún caso dos, porque el toro se le había ido. Pero ya las dos orejas del cuarto, cuando no le hubiera dado ni una, me pareció un auténtico exceso. Que también ese exceso está muy referido al público de fin de semana. El público de Madrid no es el mismo siempre. El público de Madrid varía, y ahora varía más, porque antiguamente cuando había una masa abonada muy grande, pues digamos que tenía menos altibajos. Ahora hay muchas diferencias entre el público de entre semana, por ejemplo, el público que amargó la vida a Rocarrey el jueves, con... Eso hablaremos luego. Que luego hablaremos. Es decir, hay una enorme distancia entre el público que amargó la vida el jueves a Rocarrey y el público absolutamente dadivoso y pueblerino y de Plaza de Tercera que da a Ferrera tres orejas absolutamente increíbles.
Y también la propia actitud del 7, es decir, que estaban como en la siesta, es decir, todo protestado con la boca pequeña, sin darle importancia, porque no es una máxima figura del toreo. Claro, y además ten en cuenta que siempre ese toreo vertical es, yo creo que a más de uno le recordará el toreo de Pepín Jiménez. Bueno, pero vamos, que, no, máxima figura del 7. O sea, el ambiente entre el jueves y el sábado no tenía nada que ver. El jueves era la plaza de Madrid de las máximas durezas y hostilidades, y el sábado era una plaza pueblerina que solo faltó el toro, pues eso, la vaca de Capea al final del festejo, ¿no? Fíjate. Es decir, aquello fue, o sea, eso es así. Es decir, el público de Madrid es un público que tiene distintas personalidades, probablemente porque sean personas distintas. Sí, pero también, hablando un poco del cuarto toro, para liarlo un poco más, porque vamos aquí, para eso estamos, para que los que nos puedan ver vean todos los pequeños. Fíjate que ese primer toro, personalmente creo que injustamente, con una oreja estaría bien servido, le pidió las dos orejas de una forma mayoritaria e insistente, ¿no? Y cuando salió un toro con la cabeza muy alta, un toro que no decía nada, tampoco tenía especial peligro, ¿no? Pero no decía nada. Yo creo que absolutamente nadie de la plaza dijo a este toro se le puede cortar una oreja. Y es verdad. Sí. Y es verdad que le sobó para después acabar una faena algo escénica, o muy escénica, pero también con cierta... O sea, dando ciertos muletazos que no los esperaba nadie. O sea, no había nadie... O sea, no se le fue el toro porque el toro... No, el toro que se le había ido era el primero. Pero el segundo no se le fue. Este aprovechó las inercias del toro. Aprovechó las inercias, aprovechó pues con cierta gracia. Por no decir torería, que a lo mejor es excesivo, pero cierta gracia y bueno. Y las plazas siempre se rigen por sorpresas. O sea, cuando tú estás viendo algo y crees que no vas a ver nada y ves algo, siempre reaccionas de una forma mucho más exagerada que si no vieras nada. O sea, que además de todo eso también ocurrió esa circunstancia dentro del cuarto toro. Yo me acordé de aquel comentario de nuestro amigo Juan Antonio Gómez cuando sucedían esta clase de triunfos discutibles y discutidos, que siempre decía: la Plaza de Madrid es una puta de puerto. ¿Te acuerdas de esa frase? Bueno, pues es cierto, es decir, a veces es absolutamente... pues una madrastra terrible y que inflige unas regañinas totalmente inmerecidas, y a veces es dadivosa hasta la estupidez, claro. Más dadivosa que en un gache. Entonces, y eso pasó el otro día, ¿no? O sea, a mí de verdad, yo la verdad es que, o sea, a mí no me gustó nada la salida por la Puerta Grande, me enfadé bastante. Te dolió. Me enfadé bastante, ¿no? Me enfadé bastante, sobre todo por lo que supone de injusticia con respecto a otros toreros, ¿no? Pero luego yo ya, repasando todo el asunto e intentando encontrar las razones profundas de mi desagrado, digamos, y ya metiéndonos, vamos a decir, en lo que es doctrina taurómaca, digamos que mi discrepancia con Ferrera se basa en tres aspectos. Uno, el exceso gestual. Ojo, que ha mejorado, o sea, que antes era todavía mucho más excesivo. El exceso gestual es un torero que interactúa constantemente con el público, ¿no? Y yo recuerdo esa frase de Lord Byron que dice que el artista debe dialogar con su obra y nunca con el público. Y yo, además, que tengo como patrón de elegancia a Manolete, pues claro, esto me chirría mucho, porque Manolete era, o sea, era la ausencia de gestualidad con respecto al público. Era una especie de autista que toreaba en medio de la nada. Y a mí esa es la clase de torero que me gusta. Creo que es la máxima elegancia. Mientras que los toreros que apostrofan al público, que están en comunicación con él, no me suelen gustar. Ahí estoy de acuerdo contigo. A mí me gusta mucho más el toreo sobrio, que tú haces la faena y después... Eso lo hacían toreros como Antoñete. Exacto. Antoñete jamás ha hecho gestos absurdos. Eso o sea, siempre le hacía su faena y la gente se volvía loca o no.
Eso es. Pero, o sea, la gesticulación excesiva, y es verdad que la tiene, la gesticulación como aspecto negativo personal. De todas maneras, es un aspecto negativo que desgraciadamente se está extendiendo como las manchas de aceite. A mí los que hacen de bailarina Sí, al final... o sea, es quien sale de una serie provocando al público con cara de esfuerzo, retando al público, o como el que sale, que parece que acaba de estar en un tablao, no me gusta absolutamente nada. Pero, por ejemplo, las vueltas al ruedo. Las vueltas al ruedo antes, o sea, y me estoy refiriendo a mi infancia, eran muy rápidas. Iban por el tercio, iban saludando, los banderilleros iban devolviendo cosas y aquello no duraba nada. Esas vueltas al ruedo pegados a las tablas, recogiendo todo, que le tiran un pavo, que le tiran un gallo, que le tiran no sé qué, o otros, que en Sevilla se paran a dar abrazos a todos los areneros y a recoger todas las estampitas que les dan desde el callejón. Eso no puede ser. Eso es poco elegante, poco señorial. El torero tiene que estar por encima de eso. Se agradece la ovación, se van dando, y nada más, y nada más. Por lo tanto, el exceso gestual, la interacción con el público, el provocar al público, a mí no me gusta. Y lo considero poco elegante y poco torero. Esa es mi primera discrepancia. Segunda, el manierismo. ¿Cómo podríamos definir el manierismo? Pues el manierismo es un estilo en la pintura que surgió en el siglo XVI. Digamos que cuando empezaron los pintores a cargar de color aquello y de posturas forzadas en los cuadros. Bueno, pues el manierismo en el toreo es el exceso de postura. En vez de componer la figura con naturalidad, pues se compone en exceso. Y a mí los toreros manieristas nunca me han gustado. Nunca me ha gustado Javier Conde, nunca me ha gustado Julio Aparicio Hijo, y tampoco me gusta Ferrera, que es muy manierista. En otro estilo, pero es una composición excesiva de la figura. Y luego, sobre todo, el problema, y es mi tercera discrepancia con él, es lo que yo he dado en llamar el toreo especulativo. ¿Qué es el toreo especulativo? ¿Cómo se podría definir en pocas palabras? Pues es hacer pasar al toro asumiendo los menos riesgos posibles y tapándolo pues con apostura. Entonces es ese toreo pues de pegar un toque para afuera y luego ya componer y echarlo hacia adentro, pero cuando ya va el toro hacia afuera. Es ese esperar al toro con la muleta retrasada siempre y no dejarla delante para ligar el toreo. Es esas series cortas con muleta retrasada, quitando precipitadamente la muleta de la cara del toro sin llevarla hasta el final y dando la serie muy breve. Es todo eso. Un muletazo corto en series breves y no ligadas. Mientras que yo soy partidario de muletazos largos en series de muchos muletazos y muy ligadas. ¿Quién inventó ese toreo? Pues ese toreo lo inventó José María Manzanares padre. Y luego ha hecho escuela. Pero claro, yo me acuerdo de Manzanares padre en los años 80 en Madrid. Y me acuerdo las filípicas que le hemos dedicado. Y ojo, Manzanares padre lo hacía mucho mejor, porque lo hacía con una clase, con una elegancia y con una cadencia que no tienen los de después. Entonces, parece muy increíble que a Manzanares padre se le haya amargado en Madrid la vida durante años, se hayan ninguneado sus faenas, porque creo que con razón se criticaba el medio muletazo, el echarse al toro fuera, la escasa ligazón, y ahora ese toreo esté bendecido y encima hecho por intérpretes, digamos, menos cualificados, ¿no? Entonces, yo sé los tres problemas que veo y que por eso discrepo. Pues exceso gestual, manierismo y toreo especulativo. Por lo tanto, digamos que es una discrepancia muy de fondo que me impide sumarme al carro de los aplausos. Y además otra cosa, a pesar de su exceso gestual y a pesar de su manierismo, hubo un momento en que Ferrer era un torero muy intenso. Me acuerdo de aquí un toro en la Feria de San Isidro de 2002, un toro colorado de Carriquiri al que le hizo un faenón y le cortó 2 orejas. O me estoy acordando de un toro de Alcurrucén en San Sebastián de los Reyes. Ferrer antes era un torero intenso, o sea, de faenas de muchos muletazos en las series. Y está claro que admira mucho a Manzanares padre, y ha ido decantándose hacia el toreo del medio muletazo solo de acompañar.
es un acompañamiento sin bajar la mano. Pero fíjate... Ahí falta mucho. Falta mucho toreo. Por ejemplo, se vio en el primero. Faltó mucho toreo. Fue un mero acompañamiento de medios muletazos, cuando lo que me hubiera gustado es ver un toreo rotundo de muletazos por abajo y ligados. Lo que pasa es que, fíjate, veamos la evolución. ¿Te acuerdas cómo llamaban a Ferrera en aquellos tiempos? Ferrari. El Ferrari, o el Ferraya. O sea, ahora ya nadie le puede llamar el Ferrari y el Ferraya con esta evolución que ha tenido en el toreo. Hace un toreo muchísimo más vertical, que es mucho más estético. Es verdad que, a pesar de estético y a pesar de que ha habido movimientos, ha habido pases que ha tenido la largura del movimiento del cuerpo, porque cuando tú haces con mucha verticalidad y mueves el cuerpo, le das largura al muletazo, aunque los remates... Evidentemente, si tú haces un toreo muy vertical, difícilmente lo rematas atrás. Además, es verdad que metió el pico bastante, y es verdad, pero reconozco que no todos los pases fueron bonitos. Pero era el pase de pecho. Claro. O sea, el natural era muy breve y muy cortito, pero era el pase de pecho que estaba bien rematado. Hubo pases de pecho magníficos, era el pase de pecho. Al hombro contrario. Sí. Y hubo algunos pases de una estética desconocida en manos de este torero, porque los toreros también sorprenden con su evolución, y no quiero decir ni para bien ni para mal, sino para diferente. La construcción de la faena, que evidentemente otro torero lo hubiera construido de otra forma y lo hubiera hecho otro tipo de faena y se hubiera lucido de otra forma con el toro. Ese toreo a medios pases, pero con, por lo menos para los aficionados que nos gustó, con torería, con cierto garbo y con mucha naturalidad, porque siendo un torero, como tú dices, manierista, cuando toreas tan recto, puedes torear mentirosamente, o sea, o tu verdad puede ser relativa. Es verdad que lo remata aquí y lo podía rematar aquí atrás, podía ser más... El muletazo era muy corto. Porque el muletazo en general fueron cortos. Y yo, para emocionarme, el muletazo tiene que ser largo. Y que el toro... No, yo no estoy hablando de emoción, porque yo tampoco me emociono, pero sí me gustó. Me gustó la concepción diferente de un toro que hizo cosas diferentes a que hicieron todos los demás. En la muleta. Ver al toro metido en la muleta, que nunca tuve sensación de que el toro iba metido en la muleta. El toro, lo que pasa es que tenía mucha clase y tenía un viaje muy bueno, pero iba por allí. Nunca le vi verdaderamente metido en la muleta. Claro, yo en ocasiones sí, en ocasiones no. O sea, te quiero decir que, claro, esa es la visión subjetiva que tenemos los aficionados en una corrida de toros. O sea, no todos lo vemos de la misma manera, y yo a este torero no puedo decir que hizo una faena grandiosa, pero sí hizo una faena muy diferente a todo lo que he visto hasta ahora. Con cosas buenas, con cosas muy espectaculares, con cosas muy diferentes a lo que he visto, ya digo, de la forma de matar, el tipo de quites del quite de oro, el torear toda la faena por más naturales. Ahora tú me dices, ¿hay profundidad en el toreo como el que tiene Roca Rey? No, claro, ya lo sé, eso. Pero soy consciente que este tipo de toreros, o este torero, su forma de poder triunfar es haciendo ese toreo diferente. De todas maneras, ha habido toreros muy verticales que se han pasado muy cerca a los toros y les han llevado muy con la panza, ¿eh? Sí, Manolete se llevaba muy por la panza. También han pasado muchos años y el toreo de Manolete era diferente, pero es verdad, Manolete es un toreo vertical y donde siempre ponía... Y el toro va toreado y además Manolete nunca... Porque ahora a veces con el pico inclinan la muleta. Se inclina la muleta e incluso... Manolete la ponía aquí, y sin toques, es verdad, muy vertical y sin toques. Claro, pero tú cuando la inclinas... Aquí, el meter pico, no, vamos a hacer el signo del toro por los cuernos. Claro, si tú la llevas aquí, como lo llevan muchos, evidentemente tú aquí estás toreando con el pico. Pero si tú lo llevas aquí y haces la cruz aquí,
no estás toreando con el pico. Tú te lo estás metiendo para adentro. Sí, pero vamos, yo... O sea, es otro concepto diferente al de Manolete, que Sí. no tiene nada que ver, porque también el toreo es diferente Yo- al de Manolete. yo so- Ahora es un toreo de más ligazón que el de Manolete, evidentemente. Pero Manolete ligaba mucho. Claro, pero de yo otra es que, forma. Yo es que soy partidario, o sea, vamos a ver, yo precisamente, es decir, yo ideológicamente soy muy heredero de Manolete, al que considero el primer torero moderno. Entonces yo, el toreo que verdaderamente con el que me identifico es el que es capaz de dar muchos muletazos muy ligados sin moverse del terreno y llevando al toro por abajo. Y el toreo simplemente de acompañamiento con el medio muletazo, pues es un toreo que no me conmueve. Le falta intensidad. Entonces, Claro. es lo que veo. Sí, estoy de acuerdo que le falta intensidad a ese toreo, porque es un toreo donde el muletazo le falta largura. Sí. Entonces, si le falta largura, le falta intensidad. Pero eso no quita que por su verticalidad y por cierta naturalidad, que yo sí le veo, yo no le he visto manierista ahí. Sí, hay una búsqueda de eso, No, premeditada. Sí, pero yo no necesariamente en toda la faena y no Por yo supuesto, no lo he visto. también habría también, es decir, igual que hemos visto, que hemos dicho, que Morante tiene una cultura taurina enorme y que se empapa de Joselito, de Belmonte, de Chicuelo, también hay que decir que Antonio Ferrera se empapó de todos los vídeos de Manzanares. Es posible, no lo sé. De la última época de Manzanares, porque Manzanares también tiene una carrera muy larga, pero los de la última época Pero los han visto a mí me todos. parece que es mucho más vertical el toreo de Ferreira que el toreo de Manzanares. Manzanares en sus últimos tiempos Seguramente aspiraba a abusó, eso. Pero de todas maneras, digamos que la evolución que ha tenido Ferreira es una evolución que no es desconocida en la historia de los toros. No es desconocido. Es decir, Pero a mí me parece interesante. Es decir, O sea, conforme se van perdiendo facultades y conforme se van ganando cornadas, se apuesta por un toreo más estético pero menos expuesto. correcto. Y lo que se pierde de exposición se palía con la estética. Vuelvo a repetir, no es una cosa nueva, es De todas formas, muy habitual en la fíjate, historia del toreo. de Ferreira, lo más importante es que le vamos a ver 2 tardes más. Sí. Y vamos a ver cómo le Sí, vemos. sí. Vamos a ver cómo le vemos. Vamos a ver si hasta dónde es capaz de llegar. Y vamos a ver si la sorpresa inicial de un toreo absolutamente diferente, en el sentido de que no habíamos visto en San Isidro nadie que toreara de esta forma, no digo ni de bien ni de mal, sino de diferente, cuidado, conforma un estilo, el estilo Ferrera, o simplemente es una anécdota de una corrida. Vamos a ver. Lo que sí que me gustaría resaltar en este momento, porque la gente es como es que en estos comentarios que hemos hecho, en primer lugar, a Ferrera no se le ha insultado en ningún momento. En ningún momento. En segundo lugar, o sea, nunca se han puesto en entredicho sus cualidades como persona. En ningún momento hemos hecho la menor referencia a su trayectoria personal. Lo único que hemos hecho es hablar de la actuación de Ferrera como torero, a lo que tenemos derecho como espectadores que pagamos una entrada. Digo todo eso porque en momentos de triunfalismo, cuando alguien se sale del triunfalismo y hace una crítica, hay gente que esa crítica le sienta muy mal y se lo toma de un modo muy tremendo y muy desabrido. Pues que quede claro, se ha hecho una crítica a la actuación de Ferrera como torero, pero en ningún caso se le ha insultado ni se ha faltado a su persona, a la que respetamos tremendamente. Por supuesto, y en además, la que nunca vamos a entrar. Pero que quede esto claro, porque no va a faltar, estoy absolutamente convencido, la persona que venga aquí enfurecida insultando porque Ferrera no me ha gustado. Pues queda claro, queda claro. Mira, está clarísimo que, y además ha sido siempre el norte, yo creo, de las discusiones o de cuando hablamos tú y yo de toros, que a veces coincidimos, mejor dicho, casi siempre coincidimos, y algunas veces pues no coincidimos. Pero yo por eso no te voy ni a criticar, al revés. O sea, intento entender y entiendo hasta cierto punto por qué no te... Y me imagino que pasará al revés. O claro. Sea, y por esto no voy a ser menos amigo tuyo ni más amigo tuyo. O sea, por coincidir, cada uno
con respecto a lo que he dicho, se podrá coincidir o no, se Claro. podrá discrepar, pero yo creo que lo que he dicho tiene un cierto fundamento. Es que yo creo que intentamos hablar con fundamento. Después Exacto. podremos estar más brillantes o menos brillantes. Podrán entendernos mejor o entendernos, pero intentamos que el toreo es muchas cosas y desde luego es técnica. Y luego, además, desde luego también puede ser estética y sentimientos. Claro, es decir, como el toreo es un trasunto de la vida nacional, igual que en la vida nacional ahora hay un momento de una enorme escasez de libertad, donde la gente tiene muchísimo miedo a hablar y a decir lo que piensa, pues eso también se traslada al toreo. O sea, yo noto que hay muchísima gente que no es capaz muchas veces de salirse de la corriente dominante para evitarse problemas. Hay una enorme falta de libertad. Hay mucha cobardía. Y una enorme cobardía. Hay mucha cobardía. La gente tiene muchísimo miedo a decir lo que piensa para que no se le echen encima. Fíjate, no cobardía, pero dices, voy a ver con Domingo, y dice, ¿y te ha gustado? Sí. A ver si se lo dices a Domingo. Pues claro que se lo voy a decir a Domingo. ¿Por qué no le voy a decir a Domingo que me ha gustado? Evidentemente, valoraré lo que no me ha gustado, que aunque no me ha gustado todo el toreo que ha hecho, el conjunto, pues no, y no me ha emocionado el toreo. Ha habido cosas muy positivas en esa tarde, para mí, que a lo mejor para ti no tanto, o para alguien muchísimo más. O sea, lo que quiere decir que no hay que ser cobardes y pensar siempre con el máximo de los respetos, dar nuestra opinión en la plaza. Otra cosa y después ya hablaremos de Roca Rey que hay. Claro, pero eso, que es que hay una enorme presión en este sentido que antiguamente no existía. Por ejemplo, me estoy acordando de dos revistas satíricas de toros que había en la época de Joselito y Belmonte. Eran sangrantes. Té con leche y The Times. Té con leche era más gallista y The Times era más belmontista. Pero de todas maneras repartían estopa en todas las direcciones. Pero impresionante. Bueno, pues hay una foto, hay una portada en Té con leche que aparece Juan Belmonte, la foto de Belmonte subido con un toro que está completamente mocho y pone Juanito el de los cuernos cerrados. O hay otro que torearon en Barcelona una corrida muy chica, Joselito y Belmonte, y aparecen Joselito y Belmonte sentados en una mesa y con un montón de caracolillos. Dice, plato del día, caracoles a la sevillana. Eso es lo que habían toreado. Daban caña al hermano de Bombita, a Manolo Cuello Largo, le daban lo que no estaba en los escritos. Pues anda que al Guerra, gente como el Barquero, y eran críticas muy duras y muy sangrantes, y los toreros las aceptaban porque era parte de la profesión. Era parte de la profesión. Entonces, ahora, este ambiente de intimidación es lo que verdaderamente es indecoroso, y mucho más cuando se hace una crítica que simplemente se centra en el toreo y que desde luego no entra en ningún otro. Tú tienes perfecto derecho a que no te guste, incluso que parece repugnante las 3 orejas que ha cortado. Es que no, y yo tengo el derecho a decir que se nos exagera las 2 orejas. Yo le hubiera dado una. Yo le hubiera dado una del primero. Yo le hubiera dado una primero, yo una, y ahí nos quedamos. O sea, ya está. Y ahí nos quedamos. Y nada, pero eso es que hay un ambiente de animadversión, de agresividad. Luego las redes sociales, por cierto, les aconsejo que se vayan de todas, porque son un auténtico pozo de basura. Entonces, y lo que es intolerable es que gente basada en el anonimato te insulte. Y eso es absolutamente intolerable y está pasando, ¿no? Entonces se ha hecho aquí la crítica que nos ha parecido, y luego además pasa otra cosa. Es que luego también está el asunto de los gustos personales. Hay toreros que te gustan y toreros que no, y punto. Y es así, claro. Y estás en todo tu derecho. Y nada más. Yo puedo decir, y digo, no voy a decir el nombre, hay 2 toreros exactamente que me repatean los hígados. Pero es un problema personal. Entonces ya está. Y ya está. Y ya está. Y pues difícilmente les voy a poner bien. Bueno, ¿Y pues qué vamos a hacer? Igual que me imagino que tú tienes tus y además filias y creo fobias, conocerlos. Sí. Creo conocerlos. Pero vamos, a mí no es que a mí Ferrera no me repatea, simplemente es una diferencia de concepto. Es decir, a mí me gusta otro toreo. Claro. Ya está. O sea, además, nada más. Es decir, simplemente es una diferencia de concepto. Es decir, él se ha decantado por el toreo de acompañamiento y a mí me gusta el toreo de mando. Profundidad. Nada más. Ya está. Ya está. Sí. Y supongo que los dos tienen que existir, pero a mí el que me gusta es el que me gusta. Sí, yo siempre hago esa diferenciación, hay la estética y la técnica. O sea, la técnica, yo creo que el aficionado, mientras más sabe, siempre admira mucho más la técnica, que después, si está acompañado por estética, mucho mejor. Mientras que
el que entra a los toros por la vista siempre es la estética, y que si además está acompañado de técnica mejor. O sea, Sí, es sí. lo mismo pero al revés, Sí, sí, pero que no es lo totalmente, mismo. O sea, totalmente. Y luego, bueno, la corrida, la verdad es que el toro estrella fue el primero, el gran protagonista fue Ferrera, pero luego pues estuvieron por allí Curro Díaz con un lote manso y parado, dejó algún muletazo de sin pronta, sí. y luego Luis David, que creo que el tercero sí que tuvo un pitón izquierdo bueno y estuvo muy encimista. Y luego le salió el sexto que en un pues Que en un derrote horrible. pues le pegó duro. Bueno, el tío tuvo el punto honor de quedarse ahí hasta matarlo, ¿no? Sí, incluso fíjate, yo creía que iba a cortar la oreja, así tipo Si le mata a la primera. tipo López Simón, que Sí, sí. ha Y salido además el muchas día veces, estaba y el día propicio. estaba propicio para cortarle una oreja. Sí, sí. En cuanto hubiera metido Sí, sí. la estocada que metió en la corrida Sí, sí. anterior, Sí, sí. que fue una muy buena estocada. Bueno, pues ha sucedido una cosa inesperada, y es que nos hemos puesto a hablar y nos han echado el toro al corral. Entonces, pues esto ya es muy largo, este programa. Entonces lo que vamos a hacer es una segunda parte. Aquí termina la primera parte de la tercera semana de San Isidro y bueno, pues vamos a grabar una segunda parte y sigan viendo al toro por los cuernos.